كان الكلام مفتوح والامن فيه والبلد يجني اقبل العلاج الجاي اقبل العلاج الجاي لملموا الحشود وجابوا الكيزان ماركين حربي رسوا اشترك بكم تكلفتهم. Más de 340,000 positivos y 30,000 muertos es el saldo oficial que ha dejado la COVID-19 en México, un país que experimenta muchas realidades sociales, es decir, extrema pobreza y desigualdades en algunas partes y en otras riqueza excesiva y acceso a servicios básicos que la mayoría de la población carece. Hoy México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en casos del nuevo coronavirus y 4º en número de fallecidos, solo tras Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. El país vive una fuerte crisis económica y sanitaria y además parece existir un relajamiento en las medidas para enfrentar la pandemia debido a las necesidades de las familias de conseguir el sustento diario, como en la mayoría de los países en Latinoamérica. Para conocer qué sucede en México, tenemos el gusto de dialogar con el fotoperiodista Guillermo Perea, experimentado periodista cuyo trabajo ha ilustrado a publicaciones como Proceso, Día 7, Cuarto Oscuro, la Agencia F, The News, La Jornada, Milenio, entre otros medios más. Hola Guillermo, gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Desinformación, incertidumbre, aunque se escucha como lugar común, gente que ha perdido todo y ha terminado en la calle, violencia, en fin, varios hechos complejos y difícil de revertir que se suman a una pandemia que parece interminable. México en estos momentos implementó una estrategia de semáforos para saber qué estados y zonas son más vulnerables. ¿Cuál es la realidad, la vida diaria? ¿Qué aprecias y puedes decirnos en tu quehacer periodístico, Guillermo, para darnos un panorama del país y obviamente pues de tu trabajo? Mira, justamente comentabas el primer punto, la cuestión del desempleo. Una gran cantidad, un gran porcentaje de la gente acá en México sobrevive por sus propios medios, pequeños negocios, locatarios, venden comida, ¿no? Ellos son los primeros y los más afectados quizá bajo esta crisis, ya que a partir de las normas que se generaron para resguardar esta parte de la sanidad en el país, fueron los primeros afectados, puesto que se cerraron muchos negocios, ¿no? Se mantuvieron acá son los de comida, los que venden productos perecederos, ellos se mantuvieron abiertos, pero no es el grueso de la población económica que tuvo que cerrar, sino también tienes a la gente que vende ropa, las zapaterías, todos ellos al final de cuentas son como los más afectados porque ellos sí han mantenido esta parte de los 3 meses cerrados. Ahora se comenzó ya aquí en la Ciudad de México con el semáforo naranja, empezaron ya a abrir algunos locales. Está relajada la cuestión de la prevención debido a lo mismo. Guillermo, a nivel mundial ya se tienen pues estadísticas oficiales, al menos de la ONG Campaña Emblema de Prensa, que van alrededor de 190 periodistas en activo, pues ya fallecidos, y 93 en América Latina. Obviamente estas pues, cifras pueden variar como las de número de casos que hay en los países, claro, y también de muertos, ¿no? Hay un llamado para seguir ciertos protocolos y, bueno, seguir cubriendo, llevando información a la gente. ¿Qué obstáculos te has topado tú y qué problemas? Y sobre todo, pues háblanos qué es ser un reportero, un fotoperiodista en una pandemia como la que estamos viviendo. Mira, al final siempre tienes tú el reto, ¿no? El reto de, por ejemplo, las órdenes que vienen de la redacción, que es ve y haz un panteón, ve y entrevista en los hospitales. Siempre lo hemos procurado y he visto a los compañeros en su mayoría traer su cubrebocas, traer sus guantes, su careta o sus gafas, ¿no? Procurándose, tratar de ser contagiados porque sabes bien el riesgo a la hora de una entrevista, estás a escaso 1,5 metros, 2 metros quizá de la persona para realizar
la entrevista, eso se ha procurado mucho. Yo lo he visto con compañeros con los que trabajo directamente y eso se ha generado mucho, no nada más en mi medio donde yo trabajo, en la mayoría de los medios. Hay quienes entraron a esta parte donde generaron una rotación de personal, unos descansan una semana, otros se fueron 2 semanas, ¿no? En diversas empresas generaron este tipo de protocolos. Acá nosotros, por circunstancias de ser de reacción, le llaman, nosotros estuvimos trabajando diario, hemos estado trabajando normal, salvo algunos compañeros que sí entraron a esta parte de la rotación de personal. Pero en su mayoría, y por parte de las empresas de lo que he visto, han estado proveyendo los cubrebocas, los guantes, ¿no? También generando la seguridad para uno y para la propia empresa, porque al final de cuentas contagias a alguien y pues esto se vuelve un foco de infección también. Imagínate la rotación que tiene una televisora o un diario en personal. En muchos diarios los mandaron a hacer el home office. Aquí también se dividió esa parte con los compañeros de administración, principalmente la redacción también estuvo llevando esta parte del home office para poder seguir operando. En una ciudad tan compleja, pues como es la Ciudad de México, obviamente, y también sus alrededores, pues a veces otras problemáticas pues no pueden parar, tampoco, aunque estemos en medio de una pandemia, pues como la que estamos ahora. ¿Qué es lo que has observado, que has visto en tu quehacer, que pueda resaltar esos temas olvidados, tal vez, que apenas se están rescatando, cuando en primeras planas, pues lo único que teníamos era pues enfermos en los hospitales, colapso, falta de ventiladores y un sinfín interminables, etcétera? ¿Cuáles son esas notas, cuáles son esas pues noticias con tu ojo que se han perdido y crees que tienen un valor importante que se empiecen a contar esas historias? El país tiene una división económica muy amplia y, por ejemplo, si has estado acá o conoces esa parte, ves muy bien la frontera de la zona marginal de Naucalpan y ves la parte bonita, Interlomas, ¿no? Otro poder adquisitivo, otro poder económico y se nota mucho. Hay mucha parte alrededor, a la periferia de la ciudad que te encuentras con ese tipo de vistas. Y por lo tal, obviamente les pegan esta cuestión de la pandemia, ¿no? Hay quien justamente no tiene los servicios. Me ha tocado tener o cubrir protestas por la falta de agua, ¿no? Y con esta pandemia te dicen, lávate las manos, procura tener todo limpio. ¿Cómo le pides eso a la gente que tiene una escasez de agua, que es en gran parte de la población, tanto en la Ciudad de México como en el estado, no nada más, no es exclusivo de una sola zona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Iztapalapa es una colonia que dentro de la Ciudad de México que sufre la mayoría del año por la escasez del agua. Entonces, y ya es una de las alcaldías que tiene un gran índice de contagios. Guillermo, ¿qué reflexión te puede llevar en nuestro quehacer como periodistas? Ha habido una transformación total, como lo platicábamos al inicio antes de empezar con la entrevista, como sufrió, por ejemplo, con el narcotráfico, con esta mal llamada guerra contra el narco en el 2006. También vivimos una transformación de cómo cubrir, ¿no? el narcotráfico. Estábamos pues aprendimos en ese proceso qué se podía y no se podía hacer, también por cuestiones de seguridad. ¿Qué reflexión te lleva? Obviamente este asunto va a seguir por largos meses, pero bueno, ha surgido pues al menos pues sí, una nueva conciencia entre los periodistas para pues llevar información a la gente y también pues adaptarnos, ¿no? Con las nuevas tecnologías. ¿Qué reflexión nos puedes decir al respecto? Definitivamente, hoy, poder llevar una nota, poder dar una noticia, totalmente dependemos de la tecnología. Ha ayudado mucho. Creo que eso ha ayudado también en una parte en la cuestión económica, no nada más en México, creo que a nivel mundial, para que no se paren ciertas operaciones y se siga generando un recurso. Creo que esa es una gran ventaja. Totalmente, totalmente. Y
Y obviamente pues es adaptarse a las nuevas situaciones y parte pues primordial pues es nuestro trabajo, ¿no? Para seguir llevando a la gente pues lo que ocurre y solamente, no solamente malas noticias, también un periodismo de soluciones, ¿no? Que es Claro, lo que debemos de hacer también, ¿no? O no sé qué opinas al respecto. acá, por ejemplo, en el canal hicieron una sección que se llama Gánale a la crisis. Entonces, el locatario del barrio mandaba, soy, por un ejemplo, soy Pedro, me quedé sin trabajo, ¿no? Ahora estoy empezando un negocio de herrería, ¿no? Y el canal le ha dado un espacio de 15, 30 segundos para poder anunciarlos. Está abierto, ¿no? Creo que es una parte donde de repente la gente también tendríamos que voltear a ver al otro y decir, no, hoy no gasto a lo mejor en los grandes consorcios, hoy gasto con el vecino porque es la forma de poder activar tu economía local y es la forma de ayudarse entre nosotros. Porque si seguimos esperando a que, o seguimos gastando en los grandes consorcios, sí, ok, ellos al final de cuentas proveen también empleos, pero es muy diferente la forma de manejar el dinero a quien lo tienes más cercano. Claro. Me tocó cubrir, perdón, me tocó cubrir, por ejemplo, la semana pasada una chica que hace cubrebocas, es artesana, es de la región de Oaxaca, y entonces era de cambio un cubrebocas por comida. Vamos, platicamos con ella, hacemos el enlace, la gente lo ve y la verdad es que le empieza a llegar ayuda. Tenía ayuda, obviamente, pero estas historias que me preguntabas, para mí son la otra parte de la moneda que nos debería de llenar bajo la cuestión humana, que hay que hacerlo. Siempre hay que también ver al otro. No, no nada más contamos nosotros, hay que ver al otro, hay que ayudarle también. Claro, contagiar de solidaridad, ¿no? También. Sí, aquí hicimos también tuvimos un caso de un niño que estaba regalando sus juguetes por comida, por despensa. Digo, la verdad es que creo que de mis compañeros le salió bastante el lado humano, aunque a veces son medios gruñones, ¿no? Y entonces hicimos una pequeña despensa y se la llevamos al niño, con otros vecinos, a unos de un circo, y así. Yo he visto que eso lo ha hecho mucha gente, ¿no? No es exclusivamente nada más como de la gente que conozco. Te digo, te hablo de ellos porque es a los que tengo de primera mano, ¿no? De primera instancia, pero te das cuenta con los otros compañeros, con las otras televisoras, en los diarios, cómo la gente se ha vuelto también, ha mostrado ese lado humano, ¿no? Por otro lado, Guillermo, también te quería preguntar, que bueno, es parte también de estas reflexiones como periodistas. En muchos lados, pues se han dado casos terribles, ¿no? De censura por esta, pues obviamente por parte de las autoridades que manejan cifras que, bueno, también es imposible saber de una manera científica y precisa, pues cuántos son los contagiados y bueno, y otras situaciones graves en los hospitales que se han ventilado y bueno, algunos compañeros han sufrido pues no solamente censura, también represión. ¿Se han dado casos, tú conoces de casos o lo has experimentado en tu trabajo? No, no, fíjate que en este caso de que nosotros hayamos experimentado censura, no, sí de casos que compañeros que obviamente han tenido que cumplir su cuarentena, alejarse un poco, ya están algunos en su mayoría de regreso, de los que sé que han tenido los síntomas, en su mayoría han regresado, no, nos ha ido bien, no hemos tenido bajas en el gremio tan grandes como a lo mejor en un momento dado cuando todo esto empezó, que se hablaron de las grandes cifras, yo creo que todo el mundo estaba con miedo y pensamos que, pues sí, esto iba a generar un hecatombe de muertes, ¿no? Pero afortunadamente en el hecho de la cobertura, de la experiencia, yo creo que tenemos, no en una cobertura como esta, pero sí en coberturas riesgosas, nos ha permitido mantener cierta seguridad para poder hacerlo, ¿no? Porque sabemos que si llegas a un lugar
a la zona de hospitales y entrevistas a alguien, puedes venir contamina, y aparte llevar ese riesgo a tu casa, creo que es lo que más ha generado que tengas más cuidado, ¿no? O sea, no nada más es para ti, sino pensar como en la familia, creo que es donde a todos y en la mayoría de los compañeros más nos ha pegado en el hecho de podernos cuidar o buscar cuidarnos más. Perfecto, Guillermo. Pues bueno, te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo que nos des un panorama de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Pues sí, es una situación complicada que estamos viviendo en todo el mundo, pero bueno, también hay que permitirnos tiempos de reflexión y sobre todo, pues hablar con los colegas que siempre son los que están de primera mano, pues viviendo esta realidad y nos pueden pues dar siempre un panorama real, ¿no? De lo que está sucediendo. Claro, Te agradezco mucho, claro. Guillermo. ¿Dónde te pueden Claro. seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? A Mi quienes lo están trabajo viendo. lo puede ver en Instagram como Fotoperea. Está la página de la revista de Cuarto Oscuro. Y si gustan googlear, me pueden ver mi trabajo que he hecho para el Universal, para el Gráfico, para el Pásala, ¿no? Y que he tenido la oportunidad y la suerte de que me han publicado en varios medios. Ahí es donde me puedo localizar. Y en Facebook como Guillermo Perea. Normalmente ahí lo checo. No subo mucho mi trabajo, pero estoy ahí al pendiente. Perfecto, Guillermo. Te agradezco mucho. Un saludo. No, al contrario a ti. Gracias. Cuídate mucho y que se cuiden también, por favor, la audiencia, porque más vale Claro que sí. tener las precauciones debidas.